Amén. Y diga conmigo, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la estudiaremos, la obedeceremos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Y le damos un fuerte aplauso de bienvenida a aquellos que nos sintonizan a través de nuestros medios de comunicación. Es una bendición poder llegar hasta ustedes. El día de hoy estaremos iniciando una serie que hemos llamado Ponte en Forma, para vivir de victoria en victoria. Cuando una persona va al gimnasio a ponerse en forma, normalmente empieza, ¿no es cierto? Empieza a fortalecer sus músculos, empieza a comer un poquito mejor, a ponerse en forma. Y eso es lo que queremos para que podamos tener esa victoria que Dios nos ha dado. Entonces, ponte en forma para vivir de victoria en victoria. Y lo que vamos a estar tratando en estos próximos domingos, son 4, es la teoría sobre la que descansa la práctica de la oración de guerra o los fundamentos para una batalla espiritual. Y usted dirá, ¿una batalla? ¿O hay una guerra espiritual? ¿De qué estamos hablando? Bueno, vamos a estar hablando acerca de esto y sí, estamos en una batalla como cristianos y vamos a aprender de eso. Yo sé que algunos de ustedes ya saben de lo que estoy hablando, otros de ustedes no saben de lo que estoy hablando, pero lo que queremos es poder ir caminando todos juntos y ponernos todos en un mismo sentir, en un mismo nivel para que podamos ir caminando hacia lo que Dios nos está llevando. Hoy nos hablaba el Señor de que trae un cambio, trae un nuevo tiempo para la vida de cada uno. Yo sé que lo ha estado haciendo con domingo a domingo, hemos ido edificando con usted y yo sé que el Señor sigue hacia ahí. Amén. ¿Quién ha sentido bendición o quién ha recibido bendición? Amén, aleluya. Me alegro muchísimo. Vamos a estar aprendiendo entonces y entendiendo cuál es la naturaleza del conflicto, cuál es el origen, las características y qué tengo que ver yo en ese conflicto. Vamos a tomar Romanos 1:20 como uno de los versículos claves para nuestro estudio y dice así. Les doy tiempo para que lleguen a Romanos capítulo 1. Dice, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Y estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Pero ¿qué es lo que aquí vemos? Lo que no se ve se hace entender por las cosas criadas, con lo que sí se ve. Eso es lo que nos está diciendo. Hay una verdad espiritual y no podemos estar sin darnos cuenta de esta verdad. Tal vez tú te has visto en un lugar donde todo parece caminar, y me gusta esta frase, justo como el doctor nos prescribió. Así perfecto. Y estás caminando y está todo bien y está nítido y vas bien, pero de la nada todo cambia. Y no sabes qué pasó. Un nuevo elemento entró a funcionar, pero tú no te diste cuenta y las circunstancias cambiaron. O tal vez te encuentras viviendo sabiendo que no estás viviendo en el allí de Dios, en lo mejor de Dios para ti. Tú sabes que Dios tiene algo mejor para ti, pero hoy no lo estás viviendo. Estás viviendo unas circunstancias diferentes a la que tú sabes que Dios quiere para ti. Y muy posiblemente quieres que esa circunstancia cambie. Y la pregunta es, ¿qué puedo yo hacer? ¿Hay algo que yo puedo hacer? O tal vez dices, estoy haciendo, pero ¿será que lo que estoy haciendo es suficiente? ¿O hay algo más que tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? Bueno, algo como esto nos pasó acá en el ministerio hace unos años.
Y con este testimonio que vamos a ir desenvolviendo el día de hoy, vamos a poder aprender varias verdades que Dios nos enseñó a nosotros y que yo creo que debemos de refrescar como congregación, como ministerio. Después de varios años ya de existir como iglesia, teníamos aproximadamente 350 miembros en la iglesia y nos lanzamos a una aventura de fe. Voy a aprovechar aquí, hacer un paréntesis y preguntarle, ¿usted se ha lanzado a una aventura de fe alguna vez? Levante su mano. Bueno, ganamos en este servicio con los de las 8. Las 8 no, muchos se habían lanzado en una aventura de fe. Pero mire, les recuerdo que somos creyentes y los creyentes creen. Y eso significa que tenemos que accionar nuestra fe. Entonces necesitamos lanzarnos a aventuras de fe. No haga su primer lanzamiento una aventura demasiado grande. Empiece con pasos pequeños, como un niño que empieza a caminar. Empieza con pasos pequeños. No corre la maratón, ¿no es cierto? Poco a poco, pero empiece a creerle a Dios. Empiece a creerle. ¿Cómo está su matrimonio? ¿Necesita un cambio, una diferencia? Tal vez hay problemas. Créale a Dios por una circunstancia diferente. ¿Cómo está su trabajo? Tal vez usted quisiera subir o ser no lo que es ahorita, sino que un paso más alto en la escalera de su empresa, o quiere que la empresa crezca, o no sé. Empiece a creerle a Dios por eso, y a eso le llamo yo una aventura de fe. Debemos de creer en milagros. ¿Sabe cómo pasan los milagros? Los milagros son aquellos imposibles, que no son imposibles para Dios, porque no hay nada imposible para Dios. Pero ¿sabe cómo pasa cuando usted cree en ellos? Cuando usted se pone en el lugar donde un milagro tiene que suceder. Si usted no se pone en el lugar donde necesita un milagro, ¿por qué va a haber un milagro? Necesita ponerse en ese lugar donde usted pueda decir, creí por un mejor empleo, creí porque mi empresa creciera y recibí un milagro. Amén. Así que nosotros nos lanzamos en una aventura de fe y, como les decía, con aproximadamente 350 personas decidimos ir a comprar un terreno. Decidimos buscar un lugar donde podíamos construir nuestra iglesia. Y después de buscar, el Señor nos guió a un terreno en la zona 9 sobre la Sexta Avenida, muy bonita localidad. ¿Algunos de ustedes nos vieron por ahí? Gloria a Jesús. Algunos de ustedes. Y estuvimos ahí creyéndole al Señor, y nuestra aventura de fe, como les decía, nos enseñó varias cosas. Pero construíamos nuestro templo y nos esforzábamos por cumplir los pagos preestablecidos con la persona que nos lo vendió, que gracias a Dios nos dio unas facilidades de milagro. Con 1% del enganche nos permitió estar ahí por 8 meses sin pagarles capital, solo intereses. Y bueno, era un milagro realmente. Y nosotros estábamos ahí, pero de un día a otro los planes cambiaron. Se acercó con nosotros el dueño del terreno y nos dice, mire, tengo un problema. Se acercó otra persona con mi esposa y le dijo que podía comprar el terreno cash. Y mi esposa está ahí conmigo teniendo problemas y ella quiere que yo lo venda cash. Pero yo no puedo hacer eso porque yo les di a ustedes mi palabra. Pero tampoco quiero divorciarme, así que les ruego por favor que consigan el dinero y me paguen. Oh Dios, circunstancias que cambian. Entonces fuimos corriendo al banco y orando y creyendo por un milagro. Y llegamos al banco y el Señor nos abre la puerta, nos llena de favor, y en el banco nos prestan el dinero. ¡Wow! Otro milagro. No éramos personas fáciles para que nos prestaran el dinero en el banco, pero no lo prestaron. Así que llegamos felices, se lo pagamos al Señor, nos quitamos ese problema y seguimos pagando mes con mes. Y cada pago al banco era un literal milagro.
y veíamos la mano del Señor. Y creíamos también porque al mismo tiempo estábamos construyendo nuestro templo. Y en ese tiempo las circunstancias de la economía nacional cambiaron y se volvió un problema verdadero. Se volvió ya inaguantable. La presión de los pagos fue demasiado, tanto para nosotros como para la congregación, porque la congregación, ustedes son los que ayudan para que todos los sueños, los planes, las visiones que Dios nos da se puedan hacer. Y entonces se estaba viendo eso muy complicado, y yo me recuerdo que en vez de crecer la congregación para que fuese más fácil la labor de salir adelante, se empezó a decrecer la congregación. Y recuerdo con mucho dolor una familia que se nos acercó y nos dice: mire, yo tengo problemas personales de finanzas y venir aquí solo me carga más, porque entonces no son solo mis problemas, sino que los problemas como iglesia, así que mire, me voy. Oh Dios, ese fue como un golpe tan duro, porque era esa familia y otras familias. Entonces, con mucho dolor en el corazón y después de orar, llorar y ayunar, decidimos venderlo. Fue difícil porque habíamos llegado a ese lugar guiados por Dios. Entonces no podíamos entender cómo Dios no nos ayudaba, cómo no veíamos que la forma en que Dios quería que lo vendiéramos, si era Dios quien nos lo había dado. Y teníamos ahí un conflicto, pero decidimos vender. Ahora, aún en medio de esos momentos difíciles, de esas circunstancias donde uno puede pensar tal vez: Dios, ¿y dónde estás? No habíamos quedado que esto era juntos. Sabemos que ahí está Dios con nosotros, que hay un propósito, y eso lo podemos ver ahora viendo para atrás, y uno puede decir: es que Dios quería mostrarnos lo que ahora le podemos enseñar. Pero en aquel momento, cuando uno está pasando las circunstancias difíciles, no puede ver mucho más, ¿no es cierto? Y eso le quiero trasladar a usted. Tal vez usted está pasando por un momento complicado, una situación difícil. Algo nos dice: Señor, ¿dónde estás? Que no te veo en esta circunstancia. ¿Dónde estás? Que ya oré. ¿Te olvidaste de mí, Señor? Pero no, Dios no se olvida. ¿Qué dice la palabra? Que Él está con nosotros siempre, que no nos deja ni nos desampara, que Él está allí. Y son las cosas que tenemos que tener bien sembradas en el corazón, porque cuando vienen estos momentos que tal vez no podemos ver la realidad completa del asunto, pero esos principios y ese y otros que vamos a ver el día de hoy nos ayudan a mantenernos firmes, sabiendo que Él está ahí con nosotros, y aunque no lo veamos ahorita, seguramente Dios tiene una solución, tiene algún plan, tiene una salida que no vemos. Pues ahí estábamos nosotros cuando lo invisible se manifestó, así como leímos en Romanos. Y recuerdo bien que estábamos con tanto problema y tanto dolor que mi esposo dice: bueno, ¿sabes qué? Me voy a ir a orar a la iglesia un sábado en la mañana. Y se va. Y ahí en la oficina no había nadie, solo estaba él. Se recostó sobre un taburete que tenía en su oficina y se puso a orar. Él decía que lloraba más que oraba, pero era un tiempo de oro, lloro y ayuno. Y estaba ahí cuando tuvo una visión muy, pero muy vívida. Tan vívida que muchas veces él me decía: mira, no sé si era de verdad que me pasó o era una visión, porque lo vio tan claro como que estamos hablando el día de hoy nosotros. ¿Y qué es lo que vio? Estaba él orando allí en el taburete, sobre el taburete, cuando ese taburete se deshizo. Y lo que él vio fue una serpiente blanca enroscada, una gran serpiente blanca. Y cuando él se dio cuenta de lo que estaba pasando, pegó el brinco, como cualquiera de nosotros, ¿no es cierto?
Y esa serpiente dice que en sus ojos se miraba odio, se miraba enojo, se miraba como que había estado ahí muy cómoda por mucho tiempo, pero que alguien la había llegado a estorbar, a molestar. Y estaba viéndolo con esos ojos rojos y una mirada muy amenazante. El primer instinto que uno tiene cuando sucede algo así, aunque sea una cucaracha, ¿no es cierto? Uno quiere salir corriendo. Eso fue lo que él quiso hacer, agarrar la puerta de la oficina y salir corriendo. Pero cuando estaba en eso, de lo profundo de su corazón, y eso es lo que hace el Espíritu con nosotros, del profundo de nuestro corazón salió: ¿acaso mi palabra no es suficiente? ¿Acaso mi nombre no es suficiente? Y recordó el pasaje de primera de Juan 4:4. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios en nosotros. Por eso es importante que usted estudie y lea la palabra de Dios, porque en esos momentos donde necesita, el Espíritu Santo se lo recuerda. ¿Y qué dice primera de Juan 4:4? Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y con ese conocimiento y autoridad, bueno, si van a aplaudir, aplauda. Amén. Amén. Y con ese conocimiento y autoridad, se volteó a la serpiente y empezó a reprenderla. Y esa serpiente empezó a cambiarle su rostro. Esa ira, ese odio, esa amenaza que tenía, empezó a volverse un poco en temor y en fragilidad, empezó a desenroscarse, y como son los sueños o las visiones, la serpiente salió corriendo, atravesó la pared, y mi esposo atravesó la pared, siguió detrás de la serpiente, reprendiéndola. Salió toda la Sexta Avenida hasta llegar al Boulevard Liberación, y ahí terminó la visión. Salió de ese lugar diciendo: bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Qué será esto? ¿Qué aprendemos? Bueno, el mundo espiritual es real, es real. Y Dios permitió esta visión para que entendiéramos lo real del mundo espiritual y cómo esto influye en nuestro mundo natural. Que entendiéramos que a través de su nombre, de su palabra, tenemos autoridad que nos da la victoria. Y Jesús ya obtuvo la victoria por nosotros. Y nos da su nombre y su palabra para que nosotros tengamos la autoridad y la victoria a través de Él. Con la visión fue que Dios nos permitió entender que aunque nuestros problemas eran reales, eran naturales, había otra realidad invisible que influía a esa situación. Y si no conocíamos y actuábamos para combatirla, era como que peleábamos al aire con los ojos vendados. Y así nos podemos sentir muchas veces. Tenemos un problema en nuestra vida, tenemos una circunstancia y le pegamos por aquí, le pegamos por allá, pero nada pasa. Parece como que estuviéramos peleando con los ojos cerrados. Y eso es justo lo que el enemigo quisiera, que nos agotemos, que peleemos pero sin tener la victoria. Pero en el nombre de Jesús vamos a aprender principios, vamos a aprender cómo hacer la batalla con éxito, de forma que podamos vencer al enemigo y entender y poder ver que aquello espiritual que está siendo manifestado en lo natural tiene una relación, y poder entonces venir directo contra el problema y poder atacarlo, poder realmente tener una batalla efectiva. En aquel tiempo fue como un gran rompecabezas, que con piezas que nos traían los diferentes hermanos, pedacitos por aquí, pedacitos por allá, investigación y un montón de cosas que hicimos, pudimos entender lo que Dios nos estaba dando. Fue hermoso. Y muchas veces nosotros, cuando estamos en una circunstancia, creemos que solitos lo vamos a vencer, solitos vamos a salir de aquí.
y hasta vergüenza nos da muchas veces el compartir lo que estamos viviendo con otras personas. Pero hermanos, somos un cuerpo y el Señor nos ve como un cuerpo, no como individuos separados. También nos trata como individuos separados, pero usa al cuerpo para ministrarnos. Y eso fue lo que nos pasó. El domingo siguiente, después de la visión, mi esposo lo comparte con la congregación y un hermano de la congregación, después al finalizar, se va como todos nosotros a almorzar con la familia y cuenta lo que Harold había compartido, la visión. Y justamente el suegro de esta persona había trabajado en lo que ahora era el terreno que nosotros estábamos comprando. Y él dice: yo sé exactamente qué es lo que pasó, yo sé qué es lo que vio el doctor. Allí donde él tiene su oficina, allí donde está el taburete que él tiene y donde estaba orando, había una caja fuerte. Y uno de los dueños anteriores tenía esa caja fuerte y era su tesoro. Y guardaba ahí su dinero. Y era aquella necesidad de tener ahí grandes cantidades de dinero. Pues un día él llegó a su caja fuerte, la abrió y empezó a contar su dinero y empezó a enloquecer. Al punto que agarraba el dinero y lo tiraba al aire y era aquella cosa. Y ahí entre esa locura tomó su vida y se la quitó. Cuando nos cuenta esto decimos: ay, esto es como una pieza de un rompecabezas. Y la pusimos ahí, vamos entendiendo. ¿Sabe qué parecía? Parecía como que ese espíritu inmundo que mi esposo había visto era guardián de dinero por cómo se daban las circunstancias. Y nosotros justamente estábamos necesitando dinero para pagar. Y se va uniendo las piezas. Es emocionante. Ustedes, no sé si todos ustedes han hecho rompecabezas, pero es muy bonito cuando uno finalmente encuentra una pieza que va y ¡pluc!, la pone. ¡Oh! Es una sensación muy bonita. Y tal vez la pieza estaba ahí por bastante tiempo y uno no la había visto, no la había entendido, o la tenía boca arriba o boca abajo. Pero cuando uno toma esa pieza y la puede encajar, dice: hace sentido. Y eso fue lo que nos fue sucediendo. Otra hermana tampoco había llegado al servicio ese día y su esposo va y le cuenta lo que mi esposo había compartido. Y ella, mientras estaban contando, empieza a llorar y llorar y llorar y dice: ¿pero qué te pasa? Y dice: mientras tú estás contando esta visión, Dios me está dando a mí una visión. Y estoy viendo cómo el pastor sale corriendo, reprendiendo esa serpiente, pero van corriendo sobre la Sexta Avenida hasta llegar a la Liberación y ahí se encuentran con la serpiente madre, una gran serpiente. ¡Oh, Dios! Y esto Dios nos lo fue revelando y en su momento no entendíamos, pero nos llevó a que fuéramos nosotros una iglesia que entendió la problemática nacional que teníamos en aquel momento, nos pusiéramos en la brecha, oráramos por nuestra nación, intercediéramos por la nación y nos llevó a tener movimientos nacionales de oración y tanta cosa. Mire, por un problema. Cuando usted voltea atrás y dice: ¿y el problema? Ay, el problema ya no nos recordamos. Mire, le cuento lo que viví. Pero Dios usó ese momento difícil que parecía como que Dios no estaba ahí para llevarnos a donde Dios nos quería llevar. Dios estaba allí más de lo que nosotros podíamos ver. La verdad espiritual que estaba atrás, Dios no lo quería revelar y nos quería dar la solución, nos quería sacar del problema, pero en el camino nos quería revelar algo más importante. Y yo creo que Dios nos está llevando a un lugar como nación donde quiere llevarnos a entender la realidad espiritual que estamos viviendo y llevarnos a que tomemos acción. No igual que la vez pasada, yo creo que Dios no hace las cosas iguales siempre, ya se los he dicho varias veces, porque si no confiamos en nosotros y no en Dios.
Pero sí, Dios nos está llamando como su iglesia, como su cuerpo, a que veamos, a que abramos nuestros ojos y podamos ver la verdad, la realidad espiritual que está viviendo nuestra nación y que nos despertemos. Y tal vez, ¿sabe qué pasa con los seres humanos? Nos acostumbramos a las circunstancias. Nos acostumbramos. Yo veo que en el periódico ya ni anuncian las muertes y las cosas. Ya no, ya es costumbre, ya eso ya no es noticia. Y orando el Señor me decía, ¿cuánto más van a aguantar? ¿Cuánto más vamos a aguantar como iglesia? Pero cuando nos ponemos a pensar, decimos, ¿y nosotros qué podemos hacer? ¿Quién somos? ¿Qué hacemos? Pues hay mucho que Dios nos quiere revelar. Y yo creo que estamos entrando en un tiempo donde Dios quiere abrirnos los ojos para que podamos ver y podamos transformar y podamos cambiar la situación que estamos viviendo para que ya no siga descendiendo hacia donde el enemigo quisiera que descendiéramos como nación. Amén. Amén. Bueno. Vamos a leer Daniel capítulo 10. Versículos 12 y 13. Y este pasaje se hizo tan real a nosotros, tan real a nuestras circunstancias. Dice así: entonces me dijo, Daniel, no temas. Y mire, lo primero que el enemigo hace con nosotros es que nos siembra duda, temor. Y cuando usted está viviendo una circunstancia, un problema o una situación donde necesita la intervención de Dios, eso es lo que el enemigo siembra, temor. ¿Y será que esto es la voluntad de Dios? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y empieza a dudar y empieza a permitir que ese temor entre a su corazón. Pues aquí le dice Daniel, no temas. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia. Daniel estaba orando por un cambio, por una circunstancia en su nación. Y aquí dice que desde el primer día que él oró, desde el primer día que le pidió a Dios, desde el primer día que dispuso su corazón, la respuesta había venido. Dios había respondido desde el primer momento. Pero ¿cómo estaba su corazón? Dice que dispuso su corazón a entender y a humillarse delante de Dios. ¿Cómo está nuestro corazón cuando buscamos al Señor? Tal vez hay enojo porque no responde. No, esa no es la actitud. Hay ira porque estoy sufriendo. No es la actitud. Dice, desde que dispusiste tu corazón de humillarte en la presencia de Dios. Y eso es importante, ¿cómo estamos? ¿Cómo está nuestra actitud a nuestro Dios Todopoderoso? ¿Y qué pasó? Dice que a causa de sus palabras, a causa de la petición de su boca, a causa de la oración, la respuesta había sido enviada. Mas el príncipe de Persia, o sea, el enemigo, se había opuesto. Muchas veces uno trae delante del Señor la petición y no mira respuesta, no mira ningún cambio. ¿Y qué hace? Se calla, se molesta, dice, Dios no me contesta. Pero eso no es lo que leemos ahí. Vemos que Dios mandó la contestación inmediatamente, desde el momento. Ahora, esa petición que nosotros hacemos cuando estamos hablando de pedirle a Dios, tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. No estamos hablando que usted puede pedir, mire, la verdad es que me gusta más aquel esposo que el mío, así que Padre, dame aquel esposo. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de pedir conforme a la voluntad de Dios. Mire lo que dice primera de Juan 5, 14 y 15.
Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿y cuál es su voluntad? La que está en su palabra. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Dios contesta la oración. Amén. Hay verdades y fundamentos, creencias que debemos de tener ahí implantados en nuestro corazón para poder tener esa victoria, para poder entrar a la batalla, para poder tener el entendimiento espiritual del que estamos hablando. ¿Y cuáles son algunas de esas verdades? Bueno, uno, la encontramos en 3 de Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. ¿Qué nos dice el Señor? Que Él es un Dios de bendición y que desea nuestra salud y nuestra prosperidad. Y Él dice que desea, que su mayor deseo es que seas bendecido o prosperado en todas las cosas. Entonces, cuando tú oras por sanidad divina en tu cuerpo, cuando tú oras por prosperar en tus caminos, estás orando conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué nos dice Él? Si oras conforme a la voluntad de Dios, Él responde. Y si Él responde y yo no tengo la respuesta, ¿qué está pasando? Ahí es donde estamos hablando que nuestros ojos espirituales deben de abrirse y poder entender qué es lo que está pasando, qué oposición hay entre la respuesta y la petición, qué situación espiritual se está dando. Puede ser que Dios nos quiere enseñar algo y que aprendamos algo y que podamos crecer en sus caminos como nos pasó a nosotros. ¡Wow! Que si aprendimos muchísimo. Aprendimos a creer, aprendimos a que las verdades de Dios son sí, amén. Aprendimos que Él no miente, aprendimos. Pero no quiere decir que Dios no respondió. Quiere decir que la respuesta va en camino y que hay algo que está estorbándola. O en Mateo 7:7, Dios es un Dios que contesta las oraciones de sus hijos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Estas son básicas, fundamentales para que podamos entender cómo Dios trabaja, cómo Dios es. Y podamos creer que Él es un Dios bueno, que Él nos ama. Si usted puede creer eso, entonces está firme y no va a permitir que el enemigo lo confunda o le traiga temor a su corazón, o usted empiece a dudar qué es lo que sí, qué es lo que no. Las respuestas y bendiciones pueden encontrar resistencia y oposición, así como Daniel. La oposición debe y puede ser vencida a través de la oración, del ayuno y parado y cimentado en aquellas verdades que sabemos. Y nosotros tenemos una función activa para obtener lo que Dios ya nos dio. ¿Cuál es esa función activa? Entender todo, no solo lo natural, no solo lo que se mira, sino que también lo que está atrás, la verdad espiritual. Y este es un principio que debemos aplicar en todas las esferas de nuestra vida. Si no recibimos la respuesta a nuestras oraciones, no es porque Dios no quiera dárnosla, sino que hay un enemigo invisible que quiere impedir que la recibamos, un enemigo que es posible vencer. Amén. Y ese es un principio que debemos activar en todas las áreas de nuestra vida. Dios quiere que nuestra iglesia crezca, Dios quiere que los matrimonios sean felices, Dios quiere que seas prosperado en tu trabajo, Dios quiere que tengas paz en tu hogar, Dios quiere que tengas relación de paz con tus hijos, Dios quiere bendecirte. Amén. Esa es la verdad. No es culpa de Dios si no vives esa victoria. No es culpa de Él, Él ya pagó el precio. Dios contesta las oraciones. Si no se manifiesta la respuesta,
mire esto, ya no es responsabilidad de Dios, es tuya. Uy, sí, porque creemos que Él responde las oraciones, porque creemos que Él es un Dios bueno. Entonces nos toca ir con Dios y decirle: Señor, muéstrame qué está pasando. Tal vez no estoy orando como conviene, tal vez mi vida debo de ir a humillarme más en tu presencia, tal vez tengo que arreglar mis caminos porque estoy viviendo en pecado. Pero eso es lo que Él nos va a mostrar, donde el enemigo tiene lugar para que nosotros podamos realmente recibir la contestación de nuestra oración, que si la hacemos conforme a la voluntad de Dios, Él nos contesta. Amén. Dios envía la respuesta, pero al tiempo que Él manda la respuesta, el diablo destaca fuerzas de las tinieblas para impedir que la recibamos. Y entonces puede entrar duda a tu corazón, y entonces puedes renegar de Dios, y entonces justo lo que el enemigo quiere. Mientras estemos nosotros aquí en la tierra y seamos hijos de la luz, el enemigo es el hijo de las tinieblas. No hay otra. Tenemos un enemigo, tenemos una batalla que conquistar. Pero si nosotros estamos parados firmes en las verdades de la palabra, no nos hará que nos vayamos de un lado para el otro, sino que estás firme. Si vemos Lucas 10, 19, veremos que la responsabilidad es nuestra. Él ya lo hizo todo y nos ha dado la autoridad a nosotros sobre las fuerzas del enemigo. Lucas 10, 19 dice: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda, diga toda fuerza del enemigo, y nada, diga nada, os dañará. Amén. ¿Le creemos la palabra? ¿Creemos al Señor en su palabra? Amén. Efesios 3:20: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El poder que está en nosotros, el Espíritu Santo, dice la Escritura, actúa a través de nosotros, y Él es abundante en hacer todas aquellas cosas que le hemos pedido. Él es grande y poderoso, no hay nada que Él no pueda hacer. Todo es posible para nuestro Dios, y Él quiere usarte. El Espíritu de Dios que mora en ti es el Espíritu del Señor, y a través de ti Él quiere traer esa victoria, vencer al enemigo. ¿Cómo y con qué? Bueno, con la palabra de Dios, con el nombre de Jesús. Son la autoridad que Él nos ha dado. Es importante entonces entender la batalla y todos los elementos del conflicto para tener inteligencia, esa inteligencia que se necesita en la batalla. ¿Han visto ustedes las películas de guerra? Los generales recogen la información, recogen la inteligencia para poder ir a la batalla con sabiduría. Pues eso es lo que estoy hablando, que necesitamos ir al Señor para que Él nos dé esa inteligencia, para que Él nos dé esos pedazos del rompecabezas, para que Él use a partes del cuerpo de Cristo y que nos puedan traer información para que podamos tener todo el panorama. No solo el panorama que vemos con nuestros ojos naturales, sino también el panorama que no vemos con nuestros ojos naturales, pero es muy real. Y cuando tenemos ambos panoramas, entonces podemos orar efectivamente, no dando palos al aire, sino que efectivamente. Y podemos entonces venir a romper, podemos venir a orar, podemos venir a clamar correctamente y a poner al enemigo bajo la planta de nuestros pies. Amén. ¿Estás listo para ver a Dios obrar en tu vida, intervenir y bendecirte? Amén. Es necesario entender entonces todo el problema.
Es necesario que tengas la certeza de los principios que hablábamos. Dios es bueno, Dios responde la oración y tenemos un enemigo al cual podemos vencer por las armas que el Señor nos ha dado. Somos más que victoriosos en aquel que nos amó. ¿Sabe cuál es mi pregunta preferida? ¿Quién es verdaderamente mi enemigo? Porque muchas veces cuando estamos delante de un problema, cuando estamos en una circunstancia complicada, empezamos a decir, es que mi enemigo es ese mi jefe que no me quiere subir el precio. Ese no es el enemigo. Cuando estamos en problemas en el matrimonio, no, es que ahorita el enemigo es mi esposo o mi esposa que está haciendo esto que no debería. Ese no es tu enemigo. Cuando estás en una apretación y el banco te está apretando el cuello, el enemigo es el banco. No, ese no es el enemigo. Entonces ir ahí delante del Señor y decirle, Señor, ¿quién es mi verdadero enemigo? ¿Contra quién tengo que pelear esta batalla para poder ver la victoria que tú me has prometido? Porque yo sé que tu mayor deseo es que yo viva en paz, en abundancia, en salud. Y si no estoy viviendo en paz, abundancia y salud, hay algo allí que está interviniendo. Y yo quiero ponerme en ese lugar.